Hola, ¿cómo están? Espero que el videíto anterior, de alguna manera, aquellos que están estudiando, aparte de estadística descriptiva, los haya motivado. En principio, podríamos decir que cuesta un poco ambientarse a esa forma de poder empezar analizando conceptos básicos para poder trabajar en esta asignatura. Y es bueno tener una base, y esa base tiene que ser sólida, contundente, para que podamos desarrollar lo que a futuro se nos presenta. En este capítulo vamos a ver una nueva faceta de la descriptiva. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar primero de qué forma los datos se pueden presentar. En eso, una vez que tengamos la información, los datos, vamos a confeccionar tablas de frecuencia. Dentro de las tablas de frecuencia, ahora vamos a trabajar los datos cuando son cualitativos, de variable cualitativa, o sea, que tienen una cualidad. Y quiero agregar este nuevo forma de analizar la estadística descriptiva, espero que les guste, que es el uso de la planilla Excel, que es amigable, amistosa y nos puede entregar y ayudar a entender muchos conceptos. Bueno, pasemos primero a la presentación de datos. Mire, generalmente no es fácil obtener información desde un conjunto de datos con una simple mirada. Mire lo que dice ahí. ¿Ah? Ustedes dirán, este gallo está leyendo toda la cuestión, y total, yo la puedo leer. Está bien, pero si lo leemos todos y empezamos a analizar esa situación, ¿ah? Lógicamente lo que dice ahí es cierto. Podemos tener una cantidad enorme de información, pero a lo mejor lo que queremos analizar o estudiar no está a simple vista. Hay que escudriñar, hay que escarbar para verlo. ¿Mm? Luego, cuando tenemos este conjunto de datos, es necesario realizar una estructuración de manera tal de que nos permita tabular la información. Ahora, esto significaría una agrupación para ver los diferentes estados de la variable que vamos a estudiar. En este caso, como decía el tema, una variable cualitativa. ¿Se fija? Esa, así, de simple, fácil. ¿Ve? Luego, formaremos estas tablas, daremos algunos implementos, una forma como hacerlo, ¿ah? Y de manera tal de que nos permita realizar un análisis de la información. Estas tablas que se construyen pueden ser unidimensionales, o sea, una sola dimensión, o multidimensional. Multi se refiere ya a 2, 3, 4 variables que uno pudiese analizar en conjunto. Pero como vamos a empezar,
hagámoslo por la parte simple. Y después se extiende. Una frecuencia llamada también frecuencia absoluta, mire, nombre y apellido. Frecuencia absoluta. ¿Se fija? Nombre, apellido. Frecuencia, algo que se repite. Absoluta, de una sola parte. Llamémoslo así por ahora. Es el número de datos contenidos en una agrupación. Que más adelante le llamaremos estrato, para adelantar algo. Una estructuración tabular unidimensional consta de un título y de algunas columnas. Está dando ahí una información de más o menos de cómo va a ser esta construcción de la información. ¿Cómo va a estar hecha? En estas tablas de distribución de frecuencia dice que deben ser autoexplicativas. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona que la mire, la observe, de inmediato le pueda decir de qué se trata. En este caso debe tener un nombre de lo que se está presentando, la característica que se está estudiando, el lugar, es decir, de dónde se sacó esta información y en qué tiempo, o sea, el periodo. Bueno, vamos a ir a esta parte donde dice presentación ordenada de los datos. ¿Qué vamos a hacer? Las tablas de frecuencia y las representaciones gráficas son, mire, fíjese bien lo que dice, de manera equivalente. Esa palabra equivalentes, o sea, presentar en una forma la información y presentarlo en otra forma la información, va a ser lo mismo. A eso se refiere. Las dos exponen ordenadamente la información recogida en una muestra. Permiso, perdón. Perdón. Estoy viejito. Bueno, aquí estamos mostrando recogida de una muestra. Esta sería la muestra. ¿Se fija? Personas, individuos. Aquí es claro lo que se está mostrando. Mire, hay hombres y hay mujeres, porque se nota el vestidito. Bueno, y aquí cuando se entran los problemas, que algunas mujeres que dicen, mire, ¿por qué tenemos que andar siempre con vestidos? ¿Por qué no andamos con pantalones también? Usted se quiere, se viste como quiera. ¿Ya? Nada más que aquí para hacer la separación del asunto. Entonces, si esto está así, mire, podemos presentarlo en una tabla, donde vamos a hablar del género y la frecuencia. Hombres, 4. 1, 2, 3, 4. Mujer, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? ¿Se fija? Así de simple. Entonces, aquí también aparece otra de estas personas. ¿Y por qué la mujer no la mencionó primero? Este es un viejo machista. No se trata de eso. Lo hice por el orden del alfabeto. Hombre se escribe con H, está primero. Mujer se escribe con M, está después. Ahora da lo mismo que vaya la mujer o el hombre después. Da lo mismo.
No peleen por tontera. Bueno, ahí está representada en una tabla. ¿Se fija? En una tabla. Entonces, también se puede hacer en un gráfico. Aquí vamos a representar el hombre con una barra azul, 4. La mujer con una barra roja, 6. ¿Se fija? En un gráfico tridimensional. Podría ser porque son unas barritas, son unas vigas que hay ahí puestas. Bueno, estas dos formas son equivalentes. ¿Eh? Son equivalentes. Ahí aparece. ¿Se fija? Ahora, tenemos que hacerlo de manera tal de que la gente pueda entender y no empezar, así como lo dijimos la otra vez, que con esta cuestión se puede mentir. Claro que nosotros no vamos a hacer eso, no vamos a ser tramposos. Ya. Bien. Confección de tablas de distribución de frecuencia. Miren lo que vamos a hacer. Para analizar la confección de tablas de distribución de frecuencia, lo haremos a través de un problema sencillo. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Entonces, problema. La siguiente base de datos corresponde a una muestra de 30 trabajadores de la ciudad de Antofagasta en agosto del 2019, en los cuales se observaron 3 variables de interés. Ahí está el problema. Ese es el enunciado. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles fueron las variables que se observaron? Estrato socioeconómico. Y la variable la vamos a mencionar con una X. Número de consultas médicas al año. Y lo vamos a colocar con una variable Y. Y la presión sistólica del individuo. Lo vamos a colocar con una variable Z. Aquí hay muchos que este problema lo vieron. En la Universidad de Antofagasta. Es un problema añejo, visto y revisto. También algunos profesores van a decir, está haciendo el mismo problema que pasaba. Sí, no hay problema. La idea es que ellos, aquí los estudiantes, las personas, los jóvenes que están al otro lado de esta pantallita, aprendan. Es así de simple. Los niños de enseñanza media, los niños de enseñanza básica, que les pueden pasar esta día, están en la introducción a, y por qué no, aquellos que están asistiendo a la universidad, en estos cursos de ingeniería, ven estadística. Biotecnología, ven estadística. Enfermería, bioestadística. Tecnología médica, bioestadística. Odontología, bioestadística. Y en fin, por mencionar algunos. Entonces, la información se muestra en la siguiente tabla. Mire. Si es la misma. A lo mejor yo le cambié hasta unos datos y algunos van a decir, son los mismos números. Bueno, no importa. La idea es otra. ¿Ya? La idea es que aprendamos a realizar esto. ¿Se fijan? Ahí está. Aquí en esta parte está la variable Z donde aparece la presión sistólica. ¿Ves? Así, presión sistólica, presión sistólica, presión sistólica, presión sistólica y así. Aquí aparece ahora el número de consultas médicas al año, ahí la variable I, ¿se fija? Así. Y el nivel socioeconómico, ahí aparece. Así está. Bueno, ahora vamos a ir a la esencia. Dice, confeccionar una tabla de frecuencia para la variable socioeconómico. O sea, la variable X. Solución. Para confeccionar la tabla de frecuencia para esta variable X, primero haremos los siguientes análisis. Miren lo que vamos a hacer primero. Población.
para aprender a identificar que estas cosas hay que sacarlas de ahí del enunciado del problema. Elementos de interés de la población. ¿Qué nos va a interesar? ¿Cómo la vamos a identificar? Variable o característica de interés. ¿Qué variable vamos a analizar? Acuérdense que hay dos tipos de variables, cualitativa, cuantitativa. Dentro de las cualitativas tenemos a las que son nominales, ordinales, y dentro de las cuantitativas, discretas, continuas, en fin. No es llegar y decir, aquí te la puedo hacer así. No, 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 no. No, no, todo va a tener un camino, un curso. Ya. Y además, lo que hablábamos recién, el tipo de variable. ¿Se fija? Entonces, ¿cuál va a ser la población? Ciudad de Antofagasta. Creo yo. Bien, ahí está. Elementos de interés en la población. ¿Cuáles son los elementos que vamos a tener? Los 30 trabajadores. Bien. ¿Se fija? Variable o característica de interés. Ahí está. Nivel socioeconómico, me parece. O estrato socioeconómico. Tipo de variable. Tipo de variable, ¿qué puede ser? Socioeconómico. De acuerdo a lo que vimos en la tablita, decían la variable medio, alto. Es una cualidad. Bien, es una cualidad. Por lo tanto, si es una cualidad, el tipo de variable será cualitativa. Variable cualitativa ordinal. Se puede ordenar. ¿Se fija? Bajo, medio, alto. Está ordenando. Bien, bien. ¿Cómo les parece? No apague esto. Mire, aquí más adelante se pone interesante. Va a venir lo que le va a gustar, lo que no diga. Me aburrí esta cuestión, la misma tontera. No, tranquilo, calmado. Mire, primero, de la base de datos que nos presentaron al principio, podemos observar los estratos. Ya lo dijimos. Bajo, ahí está. Medio y alto. Esos son los estratos. Y enseguida traemos otra vez la base de datos. Claro que aquí yo le puse otro colorcito para no aburrirlo y que sea lo mismo. Entonces lo que vamos a analizar es esta variable, la variable X. Ahí dice medio, medio, alto. ¿Te fijas? Bajo, bajo. Y aquí medio, alto, bajo. En fin, ahí está. Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? Primero vamos a construir una tablita. Donde van a aparecer los estratos. Va a aparecer la frecuencia. Y así vamos a colocar el n sub i, que va a representar el número, la cantidad. Entonces, para que no se nos haga algún enredo, entonces primero vamos a fijar, mire, el bajo lo vamos a pintar verde. Después, el medio lo vamos a pintar amarillo. ¿Ves? Y el alto lo vamos a pintar celeste. ¿Ves? Tenemos 8 colores. Ahí ya se ve como bonita la cosa, ¿cierto? Para los niños. Lápices de colores. No tengo lápices de color. Le preste la compañero, le presta la profesora. Ahí se arma la cuestión. Y todo esto también se puede colocar en una hoja donde ya viene todo preparado, simplemente es pintar. Pintar. Y se entretienen ahí. Bueno, claro que los más grandes dicen, esta cuestión es para cabros chicos, yo soy adulto, soy adulto joven. Esa es la cuestión de la propaganda. Adulto joven. Ya. Entonces, vamos. Primero,
El primer medio, mire, amarillo. Y no se dio cuenta cuando apareció. Uy, una velocidad pero extraordinaria. Estábamos indicando aquí y apareció al tiro inmediatamente acá. Mire, mire. Medio. Y ahí, casi lo pillamos. ¿Se fija? 1, 2. 1, 2. Después viene alto. ¿Qué tendría que colocar aquí? Un celestito. Alto. Y debe aparecer acá. Bajo. Tiene que ser verde. Tiene que ser verde. Y debe aparecer ahí. Ahí está. Medio. Ahí amarillo. Y medio. Otro amarillo. 4 amarillos. Ahí están los 4. Un celeste. Ahí está el celeste. Y un verde. Porque tengo que tener cuidado que no vaya a pintar cosas de más. O equivocarme. Bueno, y así sucesivamente. ¿Ve? Bajo. Otro que entra aquí. Otro bajo. Ahí ya van 3. Un medio. O aquí va otro. Un alto. Que va a ir aquí en celestito. Bajo nuevamente. Un verde que van a ir ahí. ¿Se fija? Y medio. Ahí. Amarillito. Bueno. Así sucesivamente se va completando esta tal. Claro que algunos van a decir, no, yo lo hago con palote nomás, esta cuestión así lo hago con rayito y lo voy colocando, me da lo mismo. Perfecto, excelente, qué buena idea. Otro, no, yo los cuento, yo empiezo con cuento, por ejemplo, puedo contar todos los bajos. Bajo, 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 bajo. Me lo voy contando. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bajo. Fácil. Así. Entonces nosotros podemos seguir completando esta situación de esta manera que se van llenando, van haciendo aparecer algo colorido. Entonces, a su vez, me queda ahí ya terminé con el último ahí. Incluso podríamos decir, bueno, como todas estas pelotitas son del mismo tamaño, esta que está aquí me puede representar fácilmente un gráfico. Y decir que el mayor número de trabajadores tiene un nivel socioeconómico medio. ¿Se fija? Después le sigue el nivel socioeconómico bajo. Y por último, el nivel socioeconómico alto. Menores. Entonces, ahora, ¿cuántos habría que contar acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lo que justamente habíamos sacado contando arriba. Y entonces ponemos 10. Y aquí también vamos a contar, ya muchos ya lo han estado contando, en el final de acá vamos a poner el valor del total y ese sería 15. Y aquí contamos 5. Y entonces si podemos sumar 10 más 15 más 5, eso hace 30, que es el total de trabajadores. Esto es lo que se llama tabular la información. Bueno, pero, aquí tenemos 30. Una muestra de 30 individuos. ¿Y si son 100? ¿Se ve? Una empresa puede tener a lo mejor 1.500 trabajadores y sacamos el 10%, una muestra del 10% que serían 150 trabajadores. Lo elegimos al azar. Y hacer esa tabulación para 150 personas, hay que echarle. Sí. Sí, pues. Veamos. Dice, la confección de la tabla anterior resulta ser un poquito, así, suavecito, tediosa. Lógico, porque el color, que los palotes, que en fin. Este trabajo podemos realizarlo en una planilla, ajale, Excel. En la forma siguiente. Mire, primero,
abrir una planilla Excel. ¿Eso qué significa? Que tengo que ir al Office, en el Excel, hacer 2 clic, se me va a abrir una planilla en blanco. Esa. Listo. Confeccionar una tabla como se muestra en la figura siguiente. Mire, yo lo hice como dibujo aquí. Mire, así. ¿Se fijan? Aquí en el Excel aparece una columna de números, esa parte, y una columna de letras, arriba, o sea, no columna, perdón, una fila de letras, de la columna y esta es la fila, ahí está, ¿ves? Claro, yo ¿cuánto se llama? Comodidad y el tamaño, solamente para mostrar, empecé la letra B. No es que empiece en la B, sino que está en la A también, pero está más allá. B. Ya. Y aquí volví a escribir la base de datos. ¿Se ubican? Entonces, ¿qué vamos a analizar? El nivel socioeconómico. ¿Ya? Entonces, mire dónde nos vamos a ubicar. En la C11, C11. Ahí vamos a colocar el estrato bajo. En la C12 pondremos medio. Y en la C13 escribimos alto. Podríamos escribir un total porque lo podemos necesitar. Bien. Y ahora, mire, en la celda D11 vamos a escribir esta sentencia. Y ahí, con signo igual empieza. Igual, contar punto sí, fíjese bien. Signo peso, B, signo peso, 4, 2 puntos, signo peso, P, S, o signo peso, 9. Ahora, esto habla del rango. ¿Qué es el rango? En donde se va a encontrar toda la información. En este caso, desde el B4, que está aquí, hasta el P9, que es este. Ahí donde dice medio. Ahí se lo estoy indicando. Ese es el rango. ¿Pero qué voy a hacer ahí? Entonces aquí le coloco el criterio. El criterio. Y el criterio dice C11. No, bajo. Claro, ese es el criterio. O sea, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Vaya a contar todos los bajos desde la B4 a la P9. Eso le estoy diciendo. Y los enanos, ahí en la planilla Excel hay unos enanos, pero no son enanos, son Andrew. Esos Andrew. Esos chiquititos, esos monitos verdes, corren así. Y empiezan a correr y a buscar. Y entonces cuando le hacemos así, le hacemos un enter, aparece 10. ¿Se fijaron? Buena la cuestión. Buena la cuestión. Tuve como 4 días pensando en esto y alguno que se me aburre. Qué pena más grande. Bueno, pero no importa. Se lo pierde, total. Seguimos con el medio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escribir una sentencia que va a decir contar punto sí. ¿Se fija que el rango es el mismo? Desde la B4 a la P9, pero el criterio cambió. Está en la C12. Ahí. C12. Medio. Ándate, cabrito. Y hacemos un enter y aparece 15. ¿Se fija? Claro que ahora está apareciendo lento porque lo estamos explicando. Pero cuando esta cuestión se hace, es rapidito. ¿Ya? Y aquí en alto vamos a escribir también, ahí en la D13, vamos a escribir contar punto sí, fíjese bien, contar punto sí, escribimos el rango, es el mismo,
Y el criterio C13, alto. Le hacemos un enter y nos aparece 5. Que es el mismo que obtuvimos al otro lado, pero aquí vamos a agregar otras cositas, vamos a poner el total. ¿Y qué va a decir el total? Podemos escribirlo. No, bueno, aquí podemos contar, o sea, 10, 15, 20, 25, 30 y poner 30 la cuestión ahí, ¿cierto? Porque son chiquititos. Pero ¿cómo lo hace en un caso de tener una tabla más grande? Fácil. Ahí escribimos una sentencia. Y la sentencia va a decir suma, estamos dando la orden, suma desde D11, ahí ve, D11. Esto es para gente que está recién empezando y que quiere aprender. ¿Ah? Una persona que quiere aprender. Hasta la D13. D13. Va a sumar todos esos números. Le hacemos un enter y mira lo que aparece. 30. Avanza novedad. ¿Se fija? Y esta cosa facilita mucho lo anterior. Lo facilita. Bueno, en resumen, veamos. Vamos a colocar una tabla más prolija, toda esta cuestión. Perfecto. Esto también se puede hacer en el Excel, la tablita, las rayitas y todas estas cuestiones se pueden hacer. ¿Ya? Ahí los estratos, ¿se fija? Aquí el orden, bajo, medio, alto, la frecuencia 10, 15, 5, la suma 30, total. Ahí está la tablita. Frecuencia absoluta. Generalmente la vamos a indicar con una N minúscula. Esa es la idea. Pero aquí siempre aparecen algunos. No, yo no lo pongo con minúscula, yo hago todo con mayúscula. No, no es así la acción. Porque la N mayúscula va a indicar otra cosa, que la vamos a ver más a futuro. Entonces, si todo lo hace con mayúscula, no vas a saber quién es quién después. Bien, entonces, clarito. La frecuencia absoluta va a ir indicada con una N minúscula y un subíndice. ¿Ve que hay una letrita chiquita en la patita de la N? I, que va a indicar el lugar del estrato o clase. ¿Ya? Y así tenemos. Indica el número, ahora estamos interpretando la frecuencia absoluta, que ya en un momento dado lo hicimos. Indica el número de individuos que pertenece a una clase o estrato. Por ejemplo, 10. La frecuencia absoluta 10 significa que hay 10 individuos que pertenecen al estrato o clase bajo. Un nivel socioeconómico bajo. Ya. Y aquí aparece nuevamente esto, 10 más 15 más 5 igual 30. ¿Y qué tiene que ver eso? Que lo escribimos así en general, po. Aquí le pusimos, N1, ahí, N, arriba, el I, 1, ahí aparece chiquitito, más N2 más N3, igual a, allá le complicamos la cuestión, porque, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es una simbología. Algunos que ya han visto esta cuestión van a decir al tiro, sumatoria, sumatoria, sumatoria. No, no es así la cuestión. Este símbolo, ¿cómo se llama? Estamos diciendo que se llama sumatoria. No, señor. No se llama sumatoria el símbolo. El símbolo se llama sigma. Es una letra griega, mayúscula. Sigma. Que sirve para representar sumas. Es otro cuento. Entonces esta va a decir, la suma desde igual 1 hasta 3 de las frecuencias absolutas, que indica esto mismo, es 30.
Es bueno ir aprendiendo la simbología, es bueno empezar a leer todos estos símbolos. Bueno, en general, se tiene, ¿se fija? Si tenemos K estrato, entonces vamos a tener N1 más N2 más, llegamos al último, más N sub K. La suma de todas las frecuencias absolutas, desde I igual 1 hasta K, es igual a N. ¿Y quién es N? El total de la muestra. ¿Se fijan? Eso es, pues. Así. ¿Ah? Así de simple. Una pequeña interpretación. Podríamos decir, el N1 es igual a 10. N sub 1, 10. O sea, frecuencia absoluta del estrato o clase 1. 10. Ahí está. Pero ahora, si en una prueba nos colocan esto, determine el N sub 1. Y el estudiante dice, fácil, acá está, 10, se acabó, listo. Pero en el enunciado uno les coloca, determine la frecuencia absoluta del estrato o la clase 1 e interprete estadísticamente de acuerdo a el enunciado del problema. Si el estudiante solamente pone esto, bueno, va a depender del profesor que diga, no, aquí le faltó la interpretación, y eso es importante. Esto valía 5 puntos, tiene un punto por esto, no, porque los 4 puntos van a estar en la interpretación. Chira, que exigente el gallo. Bueno, yo quiero que aprendan, y así lo cuestión. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que existen 10 trabajadores que tienen un nivel socioeconómico bajo. Y ahí está la respuesta. Porque hasta aquí en un tiempo nos olvidamos de poner respuestas y colocamos las cosas a medias. Y entonces, pensando de que el profesor tiene que ir a buscar eso que pusimos y interpretar lo que escribimos, ¿ah? Y después queremos tenerlas todas. No, no se puede. Así no vamos a cambiar. No vamos a cambiar la educación. Imagínense cómo están los tiempos ahora. Imagínense los niveles. Yo no quiero ni pensar. De repente me pongo a pensar, ¿en qué nivel estamos? ¿En qué nivel se encuentran nuestros estudiantes? Si llevamos 2 años de pandemia, es terrible. Es terrible. Por eso yo estoy haciendo esto para aquella persona que dice, ¿sabes qué? Me pasaron el dato de un viejo que dicta unas clases en internet. Dicen que es más o menos la cuestión. Voy a echarle una mirada. Bien, aquí está este viejo. Bien. Y si tengo algunas estudiantes que yo les hice clase y que ahora son profesoras, y si este material les sirve, bien. Qué bueno. Me alegro que les sirva. Y si hay algunos colegas que están todavía en la universidad y este material les sirve, bien. Bien. Vayamos. El N sub 2 dice 15. ¿Qué significa? Que existen 15 trabajadores que tienen un nivel socioeconómico medio. ¿Ves? Y en la última le podemos colocar N sub 3 igual 5. Entonces existen 5 trabajadores que tienen un nivel socioeconómico alto. Ahí está. ¿Se fijan?
O sea, si le ponemos un poquito de paciencia, no es difícil. Un poquito de empeño, no se hace difícil. Frecuencia relativa, ¿se fija? Una F minúscula. Apuesto que aparece otra F que es mayúscula que va a indicar otra cosa. Sí, muy bien, es muy perspicaz. Eso está bien. Bueno, entonces, la frecuencia relativa se define como el cociente, división, entre la frecuencia absoluta y el total de individuos de la muestra. ¿Se fija? Es un cociente entre la frecuencia absoluta y el total de individuos de la muestra. Veamos. Así está definido. ¿Se fija? F sub i es igual a la frecuencia absoluta de la clase dividido por el total de la muestra. Y esto se va a repetir para todo i desde 1, 2, 3 hasta acá. Una definición, un concepto, que hay que tenerlo claro. ¿Vamos a armar nuestra tabla? Perfecto. Le vamos a curar el chanco. Vamos a poner los estratos. Y escribimos la frecuencia absoluta. Y ahora vamos a poner ahí, en esa columna, la frecuencia relativa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Así, mire. Vamos a dividir la frecuencia absoluta del primer estrato, que es 10, la vamos a dividir por el total, que pasaría a ser 30, que la tenemos ahí, 30. Y si operamos la división, esto aparece así como 0, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Y entonces, aquí aparecen dos cosas. Algunos estudiantes, ¿para qué le vamos a poner tanto decimal? ¿Por qué no le ponemos uno solo nomás, 0,3 y se acaba la cuestión? ¿Por qué no quiere escribir tanto? Estas las vamos a hacer con 3 decimales. Ya, claro, ya está poniendo orden, toda la cuestión, todo este viejo dictador, siempre tiene que salir con... No, si no es así. Mire, ¿sabe por qué? Pensemos, porque no podemos interpretar esta cosa tal cual está. ¿Se imagina usted que tenemos que hacer un pequeño trabajo sobre alguna situación y nosotros vamos a hablar sobre la frecuencia relativa? Y vamos a decir, lo podemos interpretar como 0,3 décimos, o 0,33 centésimos, o 0,333 milésimos. ¿Quién diablo entiende eso? Nadie. Nos quedan mirando con una cara así y empieza a producirse el sueño y algunos empiezan a cabecear porque les da tuto. No. Fíjense ustedes, esto para poderlo interpretar tenemos que utilizar la parte de porcentaje. Así de simple. ¿Cómo? Sí, pues, así pues, mire. Si yo dejo solamente el 0,3 décimo y quiero expresarlo como un porcentaje, voy a hablar porque tengo que multiplicarlo por 100, voy a hablar del 30%. En vez de decir 3 décimos. Pero, si lo dejo con 2 decimales, en este caso 33 centésimos, cuando lo multiplico por 100, voy a decir 33%. Entre el 30 y el 33% hay una diferencia. Bueno, una porquería por 3%. No, pero cuando hablamos de cantidades de dinero, donde hay miles y miles y miles de millones de dólares en la minería, porque ustedes van a decir, ¿ya dónde? En la minería, los bancos. Decir 30%
y decir 33%, hay un 3% de diferencia, que en ese aspecto es mucha la diferencia. Entonces lo vamos a dejar a 3 decimales porque si lo multiplicamos por 100 vamos a hablar del 33,3%. ¿Qué? ¿Ve? Esa es la cuestión. Eso va puesto ahí en esa parte, en la tablita, ahí va puesto. Entonces, la segunda frecuencia relativa es dividir 15 por 30 y eso me da 5 décimos. Aquí tienes algunos resultados. Les paso el dato. Es la mujercita del celular que se mete e intrusa. Por eso apareció eso. ¿Eh? Es como en la película Jixi. Si ustedes la vieron, el celular que habla y se le mete. Hacía más de 2 meses que no se metía a hablar conmigo. Ahora se mete. Aquí te acabo el resultado. Bueno, esa es la tecnología de hoy en día. ¿Qué le vamos a hacer? La F3, entonces aquí aparecería 167 milésimas. Y ahí va puesto. Ahora, mire, total 31. Claro, la suma de las frecuencias relativas, fíjense, si sumamos estas que están aquí, son suma de fracciones. Tienen el mismo denominador. Se conserva el denominador y se suman los numeradores. ¿Se fijan? Y aquí tendríamos mínimo común 30. 10, 25 más 5, 30. 30 sobre 30, 1. Siempre la suma de las frecuencias relativas es 1. Y les anticipo, esto tiene que ver a futuro con la probabilidad. Bueno, interpretación. Mire, ahí está lo que decíamos recién. La frecuencia 1 es 0,333 milésimos. ¿Qué significa? Significa que el 33,3% de los trabajadores pertenece al estrato socioeconómico bajo. ¿Se fija? Eso cuando hablamos en porcentaje, la gente lo entiende. ¿Eh? No vamos a decir todos, no, pero sí entienden algunos. Ya. Bueno, me gustó esto y disculpen la interrupción de esa mujercita del Google. ¿Ah? Disculpen. Cuídese. Nos veremos en una próxima.